Bueno, señores, nosotros seguimos y estamos de verdad contentos porque durante estas horas hemos ido tratando tema tras tema y qué importante que la familia se integra y puede recibir sus respuestas y sobre todo las informaciones de muy buena mano. Nosotros seguimos en ese orden y vamos a darle la bienvenida al doctor Diógenes Santos, quien está con nosotros. Él es neurólogo y hoy vamos a tratar muchos temas que tienen que ver específicamente con el cerebro, ¿verdad? Parte tan importante de nuestro cuerpo y que mucha gente se preocupa no solo por los dolores de cabeza, sino también en muchas familias donde algún paciente está diagnosticado con epilepsia. Así que nosotros hoy, él es como experto, esa es su rama, ¿verdad?, su especialidad, y hoy vamos a tratar algunos aspectos. Así que si usted tiene alguna duda, pues tiene la oportunidad también de preguntarle al doctor. Porque lo veo muy joven, no se preocupe, ¿verdad? Él está entrenado y preparado, ¿verdad, Diógenes? Bienvenido. Buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, pues como es un tema tan complejo de que neurólogo, ¿verdad? La gente como que se dice, wow. Sí, se pregunta, sabrá, no sabrá, pero Así bueno, es. estamos capacitados para responder Así a las es, qué preguntas. bueno. No, yo creo que eso te ayuda muchísimo porque ya la ciencia ha avanzado tanto que yo creo que tú vas a aventajar a muchos en cierto sentido. Pero de todas maneras, entrando en materia, Diógenes, me gustaría así que pudieras ubicarnos un poco en términos de lo que puede ser esa función, el movimiento, de lo que envuelve la neurología. Y más que todo eso, cuando hablamos de epilepsia y cuando hablamos de dolores de cabeza, necesariamente dolores de cabeza, preocupación, miedo. Bueno, sí, la neurología es la ciencia, la especialidad que estudia el sistema nervioso central y periférico. Hay múltiples patologías que generalmente a diario ve el neurólogo. Dentro de las más frecuentes, como usted acaba de mencionar, es la cefalea, que es la primera causa de consulta en neurología, y la segunda causa es las convulsiones. Son dos temas que siempre es bueno, cuando uno tiene la oportunidad, hablar para que se difunda cuando una cefalea es primaria, cuando es secundaria, o sea, cuando podemos prender el bombillito y asustarnos, y también en cuanto a las convulsiones, que como les digo, es la segunda causa, y hoy en día se calcula que el 0.5 a 1% de la población a nivel mundial padece de epilepsia. O sea que más o menos la Organización Mundial de la Salud en el 2016 calculó alrededor de 60 millones a 70 millones de pacientes con Pero eso epilepsia, es mucho. que es mucho, y con la particularidad que el 2/3 de los pacientes vienen de países de vía de desarrollo, o sea que es, como le digo, es un tema de verdad. bastante, y hay muchos tabú, muchas cosas que el paciente, a veces cuando te llega a la consulta, tiene una idea errada, porque no es menos cierto que el paciente con epilepsia puede hacer su vida normal. Un paciente, generalmente existen dos picos de la enfermedad, uno es en la infancia y otro en la adultez. Claro, en dependencia de la etiología de la epilepsia, porque hay varias etiologías, pero en sentido general, el paciente epiléptico es un paciente como cualquier otro que puede hacer su vida normal, y por eso no se tiene que ver limitado, porque a veces no ha llegado a la consulta que mi niño puede hacer deporte, puede hacer, en sentido general, claro, se le dan recomendaciones, pero puede hacer su vida normal. Pero ¿cómo distinguir, doctor, lo que es estos procesos de, digamos, de esta epilepsia primaria en términos de la infancia y ya a la adultez? ¿Cómo puede uno, en una familia, por ejemplo, un niño con esta condición, cómo puede uno aprender a distinguir y a manejar todo eso? Si va a continuar hasta a ser adultos o necesariamente esto pudiera desaparecer, no sé. Muy buena la pregunta. Se ha visto que hay lo que se llaman los síndromes electroclínicos, que son dependientes de la edad. Hay niños, o sea, dependiendo de la edad, las patologías, o sea, la epilepsia se va a ver reflejada. Algunas son autolimitadas, o sea, que va a haber un paciente que tal vez tuvo una epilepsia a los 2 o 3 años y ya a los 10 años ya no presenta epilepsia. Esas son generalmente las epilepsias de origen idiopático o genético.
Hay otros pacientes que tienen ya una epilepsia de etiología sintomática, o sea, que tienen alguna lesión dentro del cerebro. Esas son un poquito más difíciles o sea, no más difícil, sino se controlan, pero generalmente estos pacientes es posible que toda la vida presenten las epilepsias. O sea, para que el público me entienda, dependiendo de la etiología de la epilepsia, es que podemos hablar de si se va a recuperar, o sea, si va a estar autolimitado a una O sea, cierta edad. sería el nivel de afección, que sea como es la electricidad, lo profundo que sea, en el caso, entonces va a depender. Claro, va a depender de la evolución, del pronóstico y de la respuesta farmacológica y si mejora o no después de una cierta edad. Ok, hay muchos tabúes en estos términos, que si se cayó y se dio un golpe, que si se duerme después que se cae, y tantos detalles que aparecen, que si te duele la cabeza, que si no, que si es muy fuerte. ¿Cómo podemos distinguir y separar una cosa de la otra? ¿Cuáles son esas voces de alerta que te pueden decir que es una epilepsia o que es cualquier otro tipo de problema dentro del proceso? En cuanto a los traumas, es una causa frecuente de epilepsia, pero no cualquier tipo de trauma. Hablamos del trauma de que el paciente tiene una pérdida del conocimiento, que cuando usted le manda a hacer una neuroimagen, o sea, un estudio de la cabeza, se ve una lesión a nivel de la corteza cerebral. Ahí podemos hablar que la etiología de la epilepsia es posiblemente el trauma. Pero no es menos cierto que muchos niños, uno cuando era más joven se tropieza, se da un golpecito en la cabeza y no necesariamente tiene que desencadenar en una epilepsia. Si fuera así, entonces la incidencia de la epilepsia fuera mucho más alta. Solamente hay casos específicos que generalmente uno en la consulta, porque el diagnóstico de la epilepsia generalmente es, primero nos basamos en la historia clínica, que es, indagamos con el paciente y con el familiar, porque si es muy pequeño, o con algún familiar que haya visto algún tipo de crisis. La historia clínica nos ayuda bastante. Posteriormente hay estudios complementarios que se tienen que mandar a hacer, como es una neuroimagen, como lo había comentado antes, o sea, una resonancia magnética cerebral o una tomografía axial computada. El electroencefalograma, que lo estamos viendo ahora en pantalla, es un estudio que se ve la actividad eléctrica del cerebro. Y aunque el diagnóstico sea clínico, generalmente nosotros los neurólogos nos ayudamos con los estudios complementarios para confirmar la patología. Así es. Una persona que empiece a temprana edad a mostrar, aunque no tenga los episodios de convulsiones, por ejemplo, porque hay niños que convulsionan muy pequeños, una fiebre muy alta, una situación, ¿necesariamente estos niños pudieran desencadenar en una epilepsia? Sí, bueno, primero hay que aclarar que no todas las convulsiones, todas las epilepsias son convulsivas, se dividen en convulsivas y no convulsivas. Okay. Generalmente los pacientes te llegan porque la que todo el mundo conoce es la tónico-clónico, que eso hay que todo el mundo se, pero la epilepsia puede ser simplemente con el paciente quedarse fijo mirando, hacer automatismo, puede ser un dedo, o sea, hay múltiples formas, si sea focal o generalizada, si es convulsiva o no convulsiva. Partiendo de esa parte, entonces, básicamente... Bueno, pues vamos a aprovechar para tomar una de las llamadas, ya tenemos inquietudes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Sí, buenas tardes. Mire, es para el doctor. Yo sé que se está hablando de epilepsia solo, pero como es neurólogo, sí. Yo me hicieron una resonancia en la cabeza y salí con una atrofia cerebral. No he ido al neurólogo, pero no le niego, me inquieta y no me siento bien, con dolor de cabeza, miles de cosas. Tengo mucosidad en los maxilares, pero lo que más me mortifica es la atrofia cerebral. Así que si el doctor puede, pues que me ayude un poquito con esa inquietud. Buenas tardes, Dios le bendice. Amén, igual a usted, gracias por su llamada. Claro, vamos a aclarar un poco. La atrofia cerebral no es un diagnóstico, es así como uno se pone, cuando va creciendo, se pone un poquito más viejo, que se arruga, así mismo por adentro nuestro organismo se va poniendo un poquito más viejo. Y si le tiramos una foto al cerebro,
La atrofia no es más que una involución del cerebro que no necesariamente tiene que dar signos clínicos. Ahora bien, la atrofia sí se ha visto relacionada eh, en dependencia de algunos pacientes, pero ya después de una cierta edad, después de los 65 años, se ha visto relacionada con las demencias. Pero eso es otro tema. Pero bueno, generalmente cuando ya un paciente, usted le manda a hacer una neuroimagen, una resonancia magnética y aparece atrofia cerebral, generalmente puede ser en dependencia de la edad. Ahora bien, hemos visto pacientes que tienen tal vez 40 o 50 años y tienen un cerebro de 60 años. Así es. Entonces ahí sí es cuestión de la preocupación, pero bueno. No le va a dar dolor de cabeza, ni le va, porque no es como le digo, eso es una O sea, no es una patología per se, es una condición que a medida que va avanzando la edad de cada persona, pues el cerebro, claro que no va a funcionar cuando tenemos 15 años, no se va a ver igual, o sea, es como el envejecimiento, el ¿verdad? Envejecimiento para ponerlo, del cerebro, exactamente. para así ponerlo, como se pone envejece por afuera, también envejece por adentro, pero no necesariamente tiene que ir acompañado de algún otro signo clínico. De un diagnóstico catastrófico ni nada por el estilo. Así que tranquila, vaya a su médico, él le va a explicar y desde ya sepa que es parte, es fruto de la misma evolución del organismo y de todo lo que va aconteciendo, tanto por dentro como por fuera. Vamos envejeciendo y eso es normal. Entonces, doctor, yo sí quiero ver aparte de que usted dice que hay, bueno, esta electricidad, estas convulsiones que se ven en ciertos tipos de epilepsia, como la familia, como los padres pudieran ver en esta primera infancia, cuando los niños muestran mucho dolor de cabeza, que el dolor de cabeza es muy fuerte, hay muchas personas que pueden marearse, perder el conocimiento, ¿qué pudiéramos decir? ¿Esto es una voz de alerta para epilepsia o qué? Generalmente se ha visto en cuanto a la cefalea que no es, o sea, en la infancia, igual que en la adultez, se ha descrito las cefaleas, que son las migrañas y la cefalea tensional, no necesariamente tienen que ser sinónimo de alguna otra patología, porque también en cefalea, cuando hablamos de cefaleas primarias y secundarias. Las cefaleas primarias son las cefaleas que no tienen un daño orgánico y que son de buena evolución y que responden generalmente muy bien al tratamiento. Cuando hablamos ya de las cefaleas secundarias, son las que son debidas a algo. Generalmente la mayor parte de los pacientes tienen cefalea primaria y en la infancia un dolor de cabeza. Obviamente si el paciente no le quita el buen desenvolvimiento normal de su vida, no una cefalea, porque hay lo que se llaman los signos rojos en cuanto a la cefalea que nos pueden orientar a tú decir, bueno, este paciente obligatoriamente necesita una neuroimagen porque no es normal. ¿Cómo es que el dolor de cabeza lo despierte en la noche, que las maniobras de balsar, o sea, el toser o bajar la cabeza le aumente el dolor de cabeza, que no mejoren con analgésicos, que siempre sean localizados en un solo lugar? Son algunos signos que sea de reciente comienzo, muy intenso. Eso nos hace decir al neurólogo, bueno, que hay algo... Hay que hurgar, hay que buscar más, profundizar en esa parte. Más exactamente, pero generalmente son la minoría de los casos. Ok, vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, les felicito por el programa. Muchas gracias. ¿De dónde nos llama? Del 7:30 de la Sánchez. Bueno, pues su inquietud para el doctor. Sí, encantada, mi nombre es Ingrid. Bueno, deseo saber en dónde el doctor consulta, en cuál clínica, y deseo preguntarle al doctor que yo soy una persona de 47 años y el trabajo que hago es de mucho estrés, porque es recibiendo muchas llamadas y dando muchas consultas. Entonces la oreja siempre se me calienta mucho y se me pone bien roja. O sea, no sé si eso, porque es algo muy molesto para mí. Esa es mi pregunta. Ok, pues muchas gracias. Muy buenas tardes. Igual para ti, Ingrid. Adelante, doctor. Bueno, la primera pregunta, estamos en el Centro Médico Escaño, eso queda en la Doctor Delgado, número 2, con los teléfonos 809-685-1580. Respecto a su segunda pregunta, es bastante abierta, puede ser múltiples razones, pero podríamos ver, se ha visto en pacientes que van debutando con hipertensión arterial, que no es nuestra rama. A veces el estrés hace que aumente la presión arterial y se ha visto que tal vez desencadenen
el oído rojo, como ella dice, pero así una causa específica no, habría que evaluarla, obviamente, indagar un poquito más, hacer la historia clínica completa y si hay que hacerle algún complementario. Así es. Pero yo creo que de todas maneras las personas que viven expuestas tanto al teléfono, Claro, sí, pues. son muy propensas a tener cualquier afección dentro de lo que representa la audición y muchos detalles. No necesariamente porque en cada persona va a repercutir de manera diferente, pero es bueno que ella esa inquietud la pueda llevar a las consultas y así puede preservar una mejor salud, ya que tiene un trabajo que demanda mucho, que ella pueda tener el contacto con el teléfono. Así que muchas gracias por la inquietud. Pues doctor, entonces dígame usted, ¿cómo puede una familia con un paciente de epilepsia manejarse? Hay que estar preocupado 24/7. ¿Es una patología hereditaria? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, nosotros generalmente durante mi formación y aquí en la consulta, tratamos que el paciente y el familiar explicarle que la epilepsia, en la mayoría de los casos, es una enfermedad tratable, manejable, con buen pronóstico y el paciente no tiene que sentirse aislado. Tratamos de siempre darle las recomendaciones que él puede. Generalmente los pacientes tienen un coeficiente intelectual, o sea, una inteligencia normal, son bastante alegres, son bastante, o sea, hacen su vida normal en ese sentido. Persona normal. Obviamente, en la primera parte del diagnóstico y tratamiento, hasta que no se estabilice el paciente, hacemos recomendaciones como no hacer deportes extremos, no nadar en piscina o en el mar solo, pero después de ahí pueden hacer deporte, todo como un niño, como cualquier otro. ¿Esa electricidad se controla, desaparece con el medicamento? Sí, claro. Lo que pasa es que, o sea, la epilepsia, son descargas eléctricas neuronales que provocan, dependencia de la localización dentro del cerebro, van a provocar las diferentes manifestaciones clínicas. Dependiendo, claro, como habíamos dicho anterior, dependiendo de la etiología, pero generalmente se controlan y con el tratamiento el 70-80% de los pacientes tienen una vida normal y una mejoría. Y está controlado, pues una muy buena noticia, porque yo sé que es un diagnóstico que mueve a mucha preocupación y que también reviste pues someterse a un proceso de tratamiento, no importa lo largo que sea. Lo importante es que puedan obtener el resultado final, que es poder establecer los controles y permitir que la calidad de vida de estas personas también pueda elevarse. Así que muchas gracias al doctor por compartir con nosotros este momento. Ya en otra oportunidad hablaremos de cómo potenciar y cómo alimentar, cómo mantener en buena salud el cerebro, que es tan importante. A veces nos preocupamos tanto por el corazón y no sabemos que en el cerebro cada detallito marca una ruta importante y un cambio en la vida del ser humano. El cerebro es el que manda. Así es, ¿verdad que sí? No el corazón. Así es. Gracias por la invitación y a sus órdenes siempre. Bueno, pues ya estaremos en contacto. Nosotros seguimos con más. Ustedes no se muevan, todavía queda mucha información en Domingo Familiar. Hola querida familia, es importante reconocer cada vez que uno de los hijos inicia una relación, se casa o se une en concubinato, de que ya este hijo o hija que ya tiene su pareja van a comenzar su nueva etapa de pareja. Es un momento donde ellos tienen que disfrutar de la intimidad emocional para poder ir creando su propio círculo sistémico familiar, desarrollando todas las pautas nuevas, poniéndose ellos de acuerdo cómo van a socializar entre ellos, cómo van a compartir tiempo con cada una de las familias, con quienes se van a reunir con amigos, si van a continuar muy cercanos con aquellos que son solteros todavía o con los que ya están casados y necesitan de ese tiempo
para ellos reencontrarse y comenzar a desarrollar nuevas pautas de funcionamiento que pueden ser muy diferentes a la que han tenido durante años en su familia de origen. Pero si no tienen ese espacio suficiente para ellos comenzar a hablar y negociar, adaptarse a esta vida nueva de casados, pues van a entrar posiblemente en conflictos porque van a estar recibiendo la presión de la familia de origen diciéndoles tienen que hacerlo así, de esta manera, así era que lo hacíamos en casa, y yo te recomiendo que lo haga de esta forma, a mí me resultó, pero si ambos hijos están oyendo estos dos discursos continuamente, pues van a tener una presencia demasiado fuerte de este sistema de familia de ambos lados y puede traerle conflictos a ellos porque van a querer posiblemente como una forma de ser de ser leales a esa familia de origen, de imponer así se hacen la cosa porque así lo hacía mi mamá y mi papá. Ellos de naturaleza van a hacerlo, por naturaleza, que uno aprende en ese hogar, en esa familia de origen, pero esto va a traer posiblemente ciertas contradicciones porque de alguna manera van a querer llevar aquello que ellos entendían que funcionaba mejor con sus padres. Pero ellos tendrán que negociar esto porque posiblemente no les guste a uno de ellos lo que va a imponerse como pauta relacional o como rutina que van hasta de los horarios de almuerzo, salidas, el cómo se hacen aquí las cosas en la casa, cómo se organiza la casa, qué se usa. O sea, hay muchas cosas que van a entrar en juego, que es preferible que los hijos que están en esta primera etapa de formación en la relación de pareja, pues tengan la oportunidad de ellos ajustarse y negociar el cómo lo vamos a hacer tú y yo, aunque ambos van a traer esas experiencias que les fueron muy funcionales en su familia de origen y la van a pasar a este nuevo núcleo de familia que se está formando, pero no bajo presión ni por imposición de que así se tienen que hacer las cosas, porque de repente pareciera que en ese nuevo hogar es como si fuera una réplica del hogar de donde salió uno de ellos. Lo importante es que ellos puedan emprender este proyecto e imprimir su propia energía, su vivacidad, su colorido en la forma de expresar el afecto sin tener esa presión de la familia de origen. Los hijos también tienen que lograr esa autonomía de la familia de origen para crear esta unidad nueva, funcional y enriquecedora para ellos y para su descendencia. Nos vemos el próximo domingo.